Vamos a platicar como todos los viernes con nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis, quien hoy en su artículo semanal en las páginas de Excelsior, pues reseña el libro, comenta el libro de Diego Valadez sobre, que se llama Constitución y Gobernabilidad, y reflexiona pues sobre la reforma del Estado. Y dice en síntesis, él nos lo va a explicar mejor, que pues desde hace muchos años hemos hablado en México de la necesidad de reformar el Estado, pero jamás lo hemos hecho y pareciera que en las actuales condiciones pues no hay muchas posibilidades de que se vaya a hacer. Querido Pepe, con esta síntesis apretada te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Bien, mi querido Pascal, me da muchísimo gusto saludarte. Bueno, ¿por qué te parece necesario que México reforme su Estado y por qué es una asignatura pendiente? Bueno, yo creo que cada vez se va haciendo más patente la necesidad de una reforma, si tú quieres llamarlo reforma, del poder. Sí. Podríamos decir O sea, es más amplia que la reforma del Estado, digamos, una reforma del poder. si hablar de reforma del Estado, en mi opinión, Ujú, hay muchas, es no hablar necesariamente de la forma del Estado, ujú, de la estructura del gobierno, sí, del nombre de las secretarías o de las ujú, dependencias, entiendo. sino del poder de quién manda Sí, realmente. sí. Y vemos nosotros, y en esto quiero apoyarme mucho en tus últimas publicaciones de antier y de ayer y de hoy, respecto a los tentáculos, por ejemplo, del crimen organizado, que va, y lo tocas, desde una refinería, Ujú, sí, que hemos llegado a eso, una refinería de los carteles, hasta una forma de reto a la autoridad del Estado, que son los franeleros, de los ujú, cuales hablas ayer. Es decir, vemos que tanto en las calles, como en las sierras, como en las carreteras, y como en muchos otros lugares, ujú. ya el Estado no está necesariamente mandando Y a o veces ni no existe, Pepe. mande, Y a veces ni existe en a algunos veces lugares. ni existe. Sí. Entonces, si hace 25 años concebíamos la reforma del Estado como una reforma de leyes, Ujú, ahora nos damos cuenta, un cuarto de siglo después, que ni siquiera es una reforma de leyes, porque las leyes no se aplican. ujú, Es decir, ¿quién manda en los carteles? ¿Quién manda en los franeleros? sí. ¿Quién manda en toda la informalidad, que son, podemos mencionar 50 especialidades criminales? Ujú, Y entonces, eh, lo que tenemos deteriorado no es la estructura, ujú. lo que tenemos deteriorado es El el concepto del poder. el, el poder, el concepto de poder, Sí. la noción y la aplicación de poder. Ahora, ¿por qué dices en tu artículo que no hay un apetito por hacer esta reforma que tú consideras necesaria? Primero porque no hay son muy urgentes las carencias y muy urgentes los problemas que tenemos. Es decir, quienes pensamos en una reforma del Estado parecemos Sí. que estamos pensando en cuestiones extraterrestres. Sí, por ejemplo, cuando no tienes techo, pues no piensas en las cortinas de la casa, ¿no? Así Ujú, es, porque, bueno, ¿qué tenemos enfrente? Tenemos delincuencia en las calles, sí. no solo en los carteles, tenemos que las calles se inundan con las lluvias, a la Sí. menor lluvia se inundan, porque las redes Ujú. de desagüe no sirven. Pero eh, lo que tú dices es que todos esos son síntomas de la falta de reforma del poder, si te estoy entendiendo bien. sí, son síntomas de falta de poder, Ujú, ya no solo de falta de reforma del poder, sino de falta de poder. ujú, Que el poder está mocho, que no está completo, que el Estado no ejerce plenamente todas las atribuciones que sí. tiene, y que constantemente los ciudadanos tienen demandas de eficiencia, Ujú, sobre deficiencia del Estado en el ejercicio de su poder. sí. Ya no le piden más, A ver, para que no simplemente se me termine cumplan. el tiempo, esto puede llegar por muchas vías. Puede llegar por la vía democrática,
puede llegar por la vía revolucionaria o puede llegar por la vía de una intervención. Tú planteas los tres escenarios. Evidentemente, pues la vía democrática sería lo más deseable, ¿no? Sí, y la vía institucional sería la mejor, sería, voy a utilizar un término muy coloquial, que las autoridades se pongan las pilas, Ujú, ujú. que las autoridades asuman, que se pongan realmente el uniforme o la banda o la toga o lo que quieras, la Sí. indumentaria no importa, pero que asuman lo que son. ¿Ves el riesgo de que la reforma del poder pudiera ser el resultado de un acto, de un proceso revolucionario? Pudiera ser lamentablemente, digo, la sola palabra nos repele, Sí. pe- pero pudiera ser, es decir, ya quizá una mitad del poder ya no lo ejerce el gobierno, Ujú. Pascal, ya lo ejercen fuerzas Que distintas, además están armadas, Pepe. muy fuertemente armadas. Sí. Puede ser la principal fuerza armada que hay en el país por su cantidad y por el equipamiento que nos ha dicho el gobierno que ¿Cómo, tiene. cómo evitamos que la reforma del poder se dé por ese lado? Solamente que la tome realmente la autoridad y diga, voy a ejercer el poder, Ujú. voy a hacer de a de veras, Sí. Hay quien voy a piensa hacer. que no, que nuestro riesgo, el riesgo que tenemos en este momento en México no es el autoritarismo, no es la autarquía, sino es la anarquía. Tú qué piensas? Sí, exactamente. Alguien me decía que estamos al borde de una autarquía anárquica. Ujú. Es decir, parecen términos contradictorios, ¿no? Sí, Una monarquía inservible, ¿verdad? sí. Inane. Bueno, Es decir, pues tu artículo me ha dejado con muchas reflexiones, se lo recomiendo mucho a nuestra audiencia. ¿El Estado mexicano se regenera o se degenera? Desde el título hay una reflexión muy, muy valiosa. Te agradezco mucho tu tiempo, Pepe. muchas gracias, Pascal, y muy buen fin de semana para todos. Gracias, ahí está José Lía Romero Apis. Léalo, léalo, de verdad vale la pena. Siempre lo que él escribe, pero porque hemos hablado de esto hoy, lea su artículo de hoy en las páginas de Excelsior.